¿Sí? Muy buenas tardes. El día de hoy retomamos el problema de la prisión preventiva, que es un tema que no termina de cerrarse en el Perú y en América Latina, dado los últimos acontecimientos judiciales en nuestra patria. Sin hablar de casos específicos, vamos a tratar de desarrollar y conversar sobre aspectos importantes y polémicos que se suscitan en las audiencias de prisión preventiva y que se han podido detectar. Nos acompaña nuevamente el día de hoy el especialista nacional y uno de los más destacados especialistas de América Latina sobre prisión preventiva, el doctor Gonzalo del Río, que compartirá con nosotros algunas apreciaciones muy interesantes sobre el tema. Mi querido Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Mi querido Gonzalo, entrando en materia, ¿cuál crees que es la principal causa para que haya una proliferación de prisiones preventivas en todos los niveles y en todos los subsistemas de la Administración de Justicia en el Perú? Yo creo que es difícil establecer la causa. Yo creo que es difícil establecer la causa porque creo que hay muchas razones. Desde luego estamos ante un impacto político, mediático fortísimo, y estamos frente a una situación en la que la sociedad interpreta que si no hay prisión preventiva no hay justicia, y tú, mucho mejor que yo, sabes que ahí todo se desmorona. Basta abrir un diario, ¿no? Porque prisión preventiva para uno y no prisión preventiva para el otro. Ese es un análisis en términos de justicia, no de peligro, no de medida cautelar. Yo creo que ese problema es siempre. Lo que pasa es que cuando ese problema se coloca frente a los medios de comunicación, nosotros estamos más atentos, nosotros los ciudadanos, los abogados, cualquier persona de a pie, y otro está más atento a los jueces, están bajo el escrutinio. Pero yo no creo que la prisión preventiva sea distinto en los casos de hurto que no pasan por la televisión, o en los casos de violación que no pasan por la televisión, o en los casos de robo agravado que no pasan por la televisión. Creo que la prisión preventiva en el Perú no es una excepción. Y creo que nos han hecho creer que el código cambiaba una estructura que en realidad la cambia sobre otro tipo de factores. Y creo que la estadística que hemos manejado, que es una estadística bastante engañosa, eso lo sabes tú mejor que yo, es una estadística que hay que mirar seriamente. Yo no tengo muchas esperanzas de que hayamos cambiado mucho. Probablemente sí tenemos un mayor esfuerzo en justificar. Que tú sabes mejor que yo que antes ni eso, en el 40 ni eso había. Son 4 años. Ahora lo que encuentro es en estas últimas resoluciones he encontrado una suerte de imaginación peculiar, ¿no? Veamos, en una audiencia, no vamos a hablar de casos específicos, pero vamos a hablar sí de temas académicos relacionados con. En una audiencia reciente se ha dicho que es cierto que el artículo 269, al momento de regular las causales o supuestos o criterios, como le llamo yo, de valoración del peligro de fuga, evalúa la pertenencia o reintegración a una organización delictiva. El juez que decide aplicar la medida cautelar dice que el imputado al que le aplica la prisión preventiva no pertenece, pero como las causales son abiertas, él puede extender la norma. Eso es asombroso, ¿no? No es un problema de prisión preventiva, no es un problema de peligro procesal, es un problema de aplicación normativo básico. Por cierto, el 269 y el 270 no son números clausos, ¿no? Los escritos sobre eso y escritos sobre eso. Pero lo cierto es que regula la organización delictiva y establece sus límites. Y alguien cree que esa norma puede interpretarse in malam parte extensivamente. Una cosa es que no regule un criterio, que ese criterio sea proporcional, y otra cosa es que sí lo regule y yo lo extienda. Entonces, hay defectos graves en la interpretación normativa que son consecuencia, desde luego, de una presión mediática fuerte, una presión política fuerte, por una justicia inmediata, una justicia pronta, que no se debería impartir por las medidas cautelares, ¿no? El otro tema, por cierto, es la facilidad para abandonar el país. Es decir, hay un problema de algo que tú has escrito mucho, la motivación aparente, ¿no? Oye, yo necesito más de un criterio, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que sobre la sola condición de la pena grave no puedo. Correcto, eso es correcto, pero no es que le sumas como uno suma una canasta.
tengo uno, ¿no? Llama la atención. Entonces, no nos dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienes que sumar una causal más otro. No, claro. Eso no dijo. Dijo que tiene que haber un conjunto de factores, que pueden ser 2, pueden ser 8, pero que tienen que tener el peso suficiente para pronosticar que alguien va a fugar. Yo con la magnitud del daño causado ya me mareo, ¿no? Porque claro, tengo la pena grave y tengo la magnitud del daño causado. Y dice el fiscal en la audiencia, ¿no? Pero la magnitud del daño causado, la doctrina no está de acuerdo, pero yo sigo, ¿no? Contra una sentencia de la Corte Suprema, que es la Casación de Arequipa, que establece que ese es un criterio de dudosa constitucionalidad. Quisiera, por ejemplo, detenerme en este punto, el tema del daño causado. Para mí, por ejemplo, constituye un planteamiento absolutamente inconstitucional. Totalmente. Primero porque introduce un factor de reparación civil en una medida cautelar de carácter personal completamente extraño y de manera irregular. Tú no puedes ingresar a discutir si la persona va a la cárcel o se queda en libertad cuando hay una medida y un requerimiento de prisión preventiva y sostienes que el planteamiento correcto es analizar como uno de los 5 criterios la magnitud del daño causado. O sea, puede haber un daño causado gigante, extremo, pero puede haber ausencia y peligro procesal y por eso no te puedes ir a la cárcel. Puede haber una reparación escasa, pero un peligro procesal de gran intensidad. Yo creo que el único acomodo de esa norma, lo digo en mi libro, es cuando es a favor. Alguien que adelanta la reparación civil, llamémoslo en esos términos, es alguien que está dispuesto a las consecuencias del proceso, desde luego. Además de que ese adelantamiento de reparación civil o este acuerdo extrajudicial tiene consecuencias penales. Bien, aminoración de la pena y que se Claro. Entonces ahí sí, pero en contra, es decir, oye, usted lo meto preso porque no pagas, eso es prisión por deudas, no tiene otro nombre. Pero no solamente es prisión por deudas, sino es obligar al imputado a negociar algo de lo que puede ser inocente. Exacto, totalmente. ¿No? Es contrario, por ejemplo, a la presunción de inocencia. ¿Cómo un criterio civil puede ser un baremo de análisis para fijar una medida cautelar de carácter personal? O sea, mayor o menor reparación civil no incide en el mayor o menor peligro procesal y en la existencia de elementos de convicción. Siendo además un objeto que puede revisarse en otra vía. Es más, O que debería revisarse en otra vía, pero además puede considerarse que efectivamente hay un grave daño causado, pero no es justiciable penalmente. Exactamente. Y vamos a discutir este tema en la reparación civil. Yo creo que la jurisprudencia peruana tiene que pronunciarse y hacer un control o de constitucionalidad o de convencionalidad. No se puede analizar en la reparación civil los criterios referidos a la reparación del daño. No sé qué piensas. Totalmente de acuerdo. No, lo he dicho, además, lo escribí Sí, en su sí, momento. claro. Y creo en todo caso, repito, que el único acomodo constitucional, que además yo sostengo que el acomodo era con la primera versión, porque además es una norma que cambia, y entiendo que se modifica con el propósito de darle viso de constitucionalidad y va hacia peor, porque antes se decía, había una frase que era algo así como que no hubiera reparado el daño y ahora es que no tenga la intención de repararlo. Hay una modificación ahí que no recuerdo exactamente cuál es ahora, pero que desde luego vuelve mucho más difícil incluso ahora justificar ese criterio en el ámbito de la constitucionalidad. Puedo justificarlo en la medida en que la reparación anticipada del daño, llamémosle así, sea una reparación que, lejos de constituir un efecto hacia la versión del peligro procesal, permita entender que no, que la persona se somete a la justicia y tiene ámbito reparatorio, ¿no? Pero en contra es imposible. Y hay que decir que los fiscales no lo usan, ¿no? Que un fiscal tan importante como el doctor Hamilton Castro, en una audiencia reciente, haya reconocido que es un criterio discutido, ya es un indicativo bastante claro, pero la Suprema tiene que pronunciarse. Yo he comentado recientemente, a pedido del Ministerio de Justicia, una de, me parece que era la de Moquegua además, sí, la de Moquegua, he comentado la casación de Moquegua, en la que digo que la Corte Suprema perdió la oportunidad de pronunciarse
sobre el daño causado, que era uno de los criterios utilizados en esa casación. Esa casación levanta el criterio de las facilidades para abandonar el país, pero no levanta el otro, que era la magnitud del daño causado que había sido utilizado, y era una buena oportunidad para que la Suprema se pronunciara sobre un aspecto de dudosísima constitucionalidad. Y convencionalidad, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en más de 40, 45 sentencias sobre prisión preventiva, nunca ha utilizado los criterios civiles como parámetros para fijar la prisión provisional o no. Entonces, que de pronto un país suscriptor de la Convención ingrese un criterio nuevo, absoluta e incompatiblemente contrario a la Convención, que hace pensar que hay algo equivocado. La Corte Suprema advierte el problema, pero lo deja pendiente de resolver y genera una crisis en la justicia, porque es una puerta que es utilizada por muchos jueces que dictan prisión preventiva como un criterio favorable a su dictamen. Hay quienes tratan de encajarlo en el supuesto del daño causado como lógica punitiva, ¿no? Pero yo siempre digo que eso está en el FUMOS, no tendría que regular el 269, es decir, la gravedad de la pena Sí. es un criterio independiente. Por tanto, sí, es un criterio que hay que recordar, hay que insistir. No se usa mucho. Pero No se si, usa ya, tanto. si ya el criterio de gravedad de la pena es un criterio discutible en cuanto a su valor dentro de la prisión preventiva, pues la gravedad de la reparación civil es con mucho mayor razón espuria. O sea, tú no puedes decir gravedad de la pena y gravedad de la reparación civil. Es abiertamente inconstitucional. Me parece saludable porque creo que parte de estos conversatorios es generar una reflexión o un cambio en la administración de justicia. Y lo que falta en el Perú son jueces decididos que hagan interpretaciones no formalistas, no de presupuestos del 268, del 269, sino que vayan más allá y encuentren el fundamento constitucional y convencional respecto a los requisitos de la prisión preventiva. O sea, una prisión preventiva no se puede dictar con el Código Procesal Penal, tiene que dictarse con la Convención y con la Constitución, y lamentablemente lo olvida. Otro tema, mi querido Gonzalo, ya en una lógica académica y funcional, quería hacerte una pregunta, tú como especialista en la materia. ¿Tú crees que puede haber audiencias de prisión preventiva en donde las defensas no planteen soluciones alternativas al requerimiento de prisión preventiva? Es decir, el fiscal solicita prisión preventiva. La defensa tiene solamente como herramienta que sostener que debe declararse infundado el requerimiento, o necesariamente tiene que introducir criterios alternativos como por ejemplo la aplicación de una comparecencia con restricciones estrictas, en donde se conjuguen 3 o 4 criterios. Por ejemplo, yo considero que debe plantearse, a la luz del desarrollo último de las decisiones jurisprudenciales de repercusión mediática, que debe haber, por ejemplo, medidas que conjuren determinada clase de riesgo procesal. Si el Ministerio Público imputa riesgo de fuga, la defensa tiene que señalar que debe haber un impedimento de salida del país o una obligación de control cada 15 días o cada semana. Pero el riesgo de fuga, por criterios de necesidad y proporcionalidad, puede conjugarse satisfactoriamente con planteamientos de neutralización de ese riesgo de fuga. Riesgo de obstaculización. La persona puede interferir frente a los testigos o peritos. Tiene que haber una prohibición de tener contacto con ellos. El código lo plantea. Por ejemplo, no hemos escuchado todavía prisiones preventivas, y hay que hacer también una autocrítica, en donde se plantee fianzas o cauciones importantes. La defensa no solamente tiene que refutar los planteamientos del Ministerio Público, sino dar soluciones satisfactorias. En una audiencia de prisión preventiva, por ejemplo, recuerdo que el juez le pregunta a uno de los abogados: ¿y qué medidas alternativas usted plantea? Y la defensa no respondió. ¿Qué opinión te merece? Hablábamos la última vez que nos sentamos al otro lado de la mesa, que hay una discusión bien, que yo me animo a decir que es curiosa, de muchos abogados jóvenes, no tan jóvenes, etcétera, de que antes eran 3 presupuestos y ahora son 5.
alguien dice, se cumple usted el presupuesto, cuando este tipo de ejecuciones en Facebook o videos en Facebook siempre hay comentarios que es siempre atractivo leer para ver cómo piensa la persona, sobre todo las personas asociadas al derecho. Nunca han sido 5, han sido 3. Los presupuestos de la prisión preventiva son una cosa y luego la aplicación de la prisión preventiva exige otras cosas que ha desarrollado, no ha desarrollado, ha enumerado la Corte Suprema a través de la casación, tan famosa la casación de Arequipa. Entonces, hay un principio fundamental y ese principio creo que es la democracia, pero un principio fundamental es comprender que desde siempre en los países desarrollados la proporcionalidad, la correcta motivación de las decisiones, el hecho de que esa proporcionalidad se discuta en audiencia y no forme parte de una íntima convicción del juez, sino que la revele en la motivación como consecuencia de la discusión de la audiencia, es una necesidad para garantizar, porque eso es el proceso, es una garantía. La norma de prisión preventiva, el proceso de prisión preventiva viene a ser la parte general del derecho procesal y la parte especial del derecho procesal que también existe es la forma como conducimos el esquema en el que esa discusión se genera y esa decisión se genera. Entonces, claro, yo en mi tesis doctoral tengo un largo esfuerzo sobre cómo integramos la necesidad de la medida y cómo la exponemos en una resolución y cómo es que un juez debe identificar los presupuestos para establecer que la medida necesaria es esa. Y la Corte Suprema, con muy buen criterio, que exponente además del doctor Neira, un procesalista conocido y yo creo que destacado, puso en orden una forma de discutir, esto es un método, sí, claro, que no se sigue. En esta audiencia a la que hace referencia, y a la que yo no debería hacer referencia, pero en fin, más allá de la anécdota, no hay, por parte del juez también, yo no critico la defensa, además no le veo sentido ser general después de la batalla, pero creo que no hay ese orden en torno al principio de necesidad. El principio de necesidad exige establecer por qué otra medida no es pertinente o no puede ser utilizada. Mira, yo siempre pongo, no siempre, yo ahora en este caso específico del que estás hablando, pongo el ejemplo más claro. De esas 5 personas imputadas, 2 tenían 65 años. Por lo tanto, una discusión básica, y no estoy diciendo que la defensa la debió poner y proponer, eso ya no es mi problema, pero una discusión básica que incluso el juez podía, de oficio, claro. Es un juez de garantía, no me dan a mí ahora con el juez no puede actuar por de oficio, no. Eso guárdenlo para el juicio oral. En este caso, el juez de garantía tiene que decir, señores, discutan sobre la detención domiciliaria, quiero saber qué es lo que piensa, tenía que hacerlo. Y si no lo hace, tenía que introducir esa valoración sobre eso. Porque tiene 2 personas que tienen 65 años y el artículo 290 del Código Procesal Penal establece que pese a corresponder prisión preventiva, si tiene 65 años, corresponde mandato imperativo de la norma la detención domiciliaria. Y hay alguien que podrá estar mirando este video diciendo no, hay un numeral que establece una suerte de control, ¿no es cierto? Hay un numeral que abre esa figura y dice que solo se podrá interponer la detención domiciliaria si es pertinente para asegurar el proceso. Está bien, pero esa es una norma de carácter excepcional. Esa es una norma que lo que hace es, ¿qué hace? Excluye la detención domiciliaria a Pablo Escobar, ¿no? A ver, detenga a Pablo Escobar en su casa, a Abimael Guzmán, ¿no? No sé, podríamos poner ejemplos de ese tipo, criminalidad violenta, organizada, crimen estructurado, que ponerlos en detención domiciliaria a pesar de sus 65 años es una barbaridad por razones obvias, terrorismo. El terrorismo es claro en ese escenario, las bandas criminales en distintas partes del país. Lo que te hace la norma es que te crea una válvula de escape, porque tiene que crearte una válvula de escape, porque hay situaciones en las que es imposible aplicar la detención domiciliaria. Esa es la excepción, todas las demás entran en detención domiciliaria. El juez Carguancho, hablemos un nombre propio, se le planteó eso en el caso Toledo y dijo que no, que para él no, la detención domiciliaria no era suficiente. Esa no es una interpretación, ¿me dejo entender? Es decir, hay que decir por qué. Y claramente eso se sitúa en el ámbito de la organización criminal, no tengo ninguna duda. No podría encontrar yo otra excepción, quizá funcionario público dentro del ámbito de la obstaculización probatoria, pero me generan serias dudas de decir que alguien puede obstaculizar la actividad probatoria en su casa, pero no puede hacerlo en el penal, que es algo que ya hemos discutido antes. Entonces, claramente la válvula de escape
crea el artículo 290, me parece que es el segundo numeral, pero creo que sabemos exactamente de qué estamos hablando, yo las normas no me las aprendo de memoria, lo que establece es la necesidad de evaluar que en supuestos excepcionalísimos la detención domiciliaria, que es una medida sustitutiva, para mí de carácter obligatorio. Yo desarrollo en mi libro, como tú sabes, que la prisión preventiva tiene un conjunto de requisitos que son exactamente lo mismo de la detención domiciliaria. Es una medida sustitutiva. Yo lo único que verifico cuando yo estoy convencido que la medida aplicada es la prisión preventiva, tengo que verificar los 4 supuestos: madre gestante, mayor de 65 años, enfermedad incurable, etc. Esos 4 supuestos los identifico y la medida sustitutiva es obligatoria, es inmediata. Insisto, la norma coloca una excepción a la regla, que es una excepción en los supuestos que la prisión preventiva, la detención domiciliaria con custodio en la puerta no va a ser suficiente. Ninguno en los casos que se acaban de subsiste el peligro procesal. A ver, ponle a Ismael Guzmán un custodio en la puerta. Esta norma es así, y te lo pueden explicar quienes redactaron el código, por el caso Momón. El caso Momón es un caso conocido. Tú sabes que Momón era un criminal bastante violento, que vivía en los Barracones, hasta donde entiendo, probablemente me equivoco con el lugar. Y lo que sucede en el caso Momón es que se le da esta detención domiciliaria por exceso de carcelería, que es ilegal además, que esa es otra discusión. Y cuando se le dice a la policía vayan a custodiar a Momón a su casa, la policía dice, no puedo decir lo que dice, ¿no? Pero dice, no, es imposible custodiar a Momón porque ¿quién va a ir a los Barracones? Eso es claro, ahí tienes un contexto excepcionalísimo de violencia, de criminalidad organizada, de criminalidad violenta, que claro, la detención domiciliaria no basta. Un caso de corrupción, un caso de estafa, un caso de defraudación tributaria. En esos casos vas a alegar que la detención domiciliaria, ¿por qué? Porque va a salir por la ventana, porque tiene un helicóptero, porque va a venir un comando a rescatarlos. Claro, si tú me dices, por ejemplo, terrorismo, yo pongo por otra vez el criterio de 65 años, alguien procesado por terrorismo, es evidente que tiene hasta un comando de acción que lo puede liberar. Hemos visto la embajada de Japón y tantas cosas de esa naturaleza. Pero no hay una interpretación seria de la detención domiciliaria. Parece que no nos gusta y no la queremos aplicar, la consideramos que discrimina, y como discrimina... ¿Que es para los muy viejitos o para los enfermos incurables? Exacto. Que es además, una cosa que me llama mucho la atención de esta última evidencia, es algo que se aplica al enfermo, en este caso, yo creo que está correctamente aplicada. Sí, pero no a los mayores de 65. Con esto no quiero decir que ese caso o los demás casos de los que podamos estar hablando no merecieran comparecencia. O sea, lo que estoy diciendo es que si ya estabas tan convencido tú, yo no, tú que era prisión preventiva, no correspondía a prisión preventiva. Pese a corresponder prisión preventiva, usted, señor juez, aplicará detención domiciliaria. Y lo que te preguntaba, ¿a qué crees que se debe que el sistema de justicia peruano, ya sea por requerimiento de parte, la defensa o por decisión de los jueces, no son inclinados a fijar cauciones proporcionales, cuando es una medida completamente viable y alternativa? O sea, yo sujeto a la persona al proceso ordenándole pagar una cantidad proporcional a sus ingresos. Es una medida legítima, ¿por qué no emplearla? Sí, yo creo que ahí hay varios problemas que yo también los revelo en el libro, ¿no? La caución no está regulada de una manera correcta, minuciosa, no es el estilo de la fianza americana, que en realidad se te va la plata si cometes una infracción de carácter procesal. Esa norma, yo también lo he desarrollado ampliamente, tiene aspectos como que incluso una absolución puede, depende, es una cosa que yo apunto en mi libro, la devolución de la caución depende de la absolución o condena, lo que ya te demuestra que es una norma mal regulada, porque la caución no es para efectos de la condena, es para efectos procesales, exacto, de conducta procesal. Entonces, creo que para empezar es una caución mal gestionada. Preferiría una fianza, el tipo pago por salir de la cárcel, que es la que se utiliza en Estados Unidos. Mucho han hablado en medios de comunicación de que el caso Burga es un caso emblemático. Yo creo que lo es, yo creo que tienen razón, porque Burga estuvo detenido en el Perú y en Estados Unidos estuvo en detención domiciliaria. Ni bien llegó. Hay que recordar que paga una fianza que acá no se paga, ¿no? No, pero digo, las fianzas tienen valor universal. Totalmente. El dinero
independientemente del tipo de moneda, tiene significado y tiene repercusiones tanto en Estados Unidos, en Europa o en el Perú. También el problema es que hay un desvetudo, una falta de aplicación de normas obligatorias, insuficientemente reguladas, pero también insuficientemente carentes de explotación por el sistema de justicia. Sí, tendríamos que ver también, me parece importante ver también, creo que es independiente, es una análisis independiente que yo de hecho no he hecho, que es la detención de extradición, ¿no? Hay una norma ahí muy mal redactada también que parece que es casi obligatoria, ¿no? Una pregunta, creo también recurrente, sobre la cual debería existir un debate mayor: el peligro procesal. Yo creo que el peligro procesal no es una entidad fija, matemática, inmovible, fría. El peligro procesal es una entidad graduable. Hay peligro procesal de máxima intensidad, de mediana intensidad y de baja intensidad. Un peligro procesal de máxima intensidad requiere prisión preventiva. Un peligro de mediana intensidad requiere comparecencia con restricciones. Y un peligro procesal de baja intensidad, comparecencia con restricciones. La prisión preventiva es una medida patológica para riesgos procesales patológicos. Frente a riesgos conjurables con medidas ordinarias no se puede acudir a la prisión preventiva. ¿Por qué crees que el sistema de justicia peruano, en una falta de creatividad, de esfuerzo, y con jueces, por ejemplo, bastante protagónicos en su argumentación, caso del doctor Carguancho, el doctor Manrique, el doctor Laura, etcétera, no entran a discutir la magnitud del peligro, ¿no? Yo creo que es una agenda pendiente en nuestra jurisprudencia ordinaria y constitucional. Es que un peligro insignificante, un dolor de muelas, no se puede curar extirpando un órgano. Un dolor de cabeza no significa que te van prácticamente a decapitar. Y yo creo que tiene que ensayarse medidas alternativas y sobre todo proporcionales. ¿Qué le planteo? No sé qué piensas, Gonzalo. ¿Debería exigir la jurisprudencia peruana y frente a decisiones importantes que el Ministerio Público en su requerimiento de prisión preventiva gradúe el peligro procesal y diga de qué clase de peligro se está hablando? Porque solamente de esa manera se va a poder discutir de manera adecuada. Sí, yo creo que es difícil porque, claro, cuando uno dice graduar, ¿qué es lo que tienes que decir para graduar? A veces uno tiene una postura que no la puede trasladar a palabras. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? No lo discuto, pero me interesa más que apliquen la que tienen que aplicar, que hagan una definición de la graduación del peligro. O sea, a ver, rápidamente, una persona que tiene facilidades para abandonar el país y tiene pasaporte, ¿el impedimento de salida es suficiente o no? Si lo único que tiene es la única justificación de peso que establece un fiscal es facilidad para ganar el pasaporte, no me va a decir ya la detención domiciliaria es una locura, ¿no? No, claro. Más allá hablemos de la facilidad para ganar el país, por ejemplo, como criterio. Yo tengo una experiencia que muchas veces cuento, que es una experiencia increíble, ¿no? Yo he participado, como tú, como muchos otros profesores o abogados, hemos participado muchas veces en talleres con defensores de oficio. Cuando salió la circular que emitió el doctor San Martín cuando era presidente de la República, del Poder Judicial, de la Corte Suprema, más allá de que tú sostienes de que eso no es vinculante, yo lo entiendo, es una guía de interpretación, no tiene por qué ser vinculante. En uno de los talleres hicimos exposiciones acerca de la prisión preventiva y se habló sobre la circular. Los defensores de oficio decían que la circular convertía a la prisión preventiva casi en una obligatoriedad y los fiscales decían exactamente lo contrario. Eso lo he visto, me lo han contado. Unos dijeron no, hay que cambiar la circular porque la circular convierte en muy difícil la libertad, y los fiscales decían hay que cambiar la circular porque la circular convierte en muy difícil la prisión preventiva. Se ha convertido en increíble. Entonces, como una misma cosa que se puede interpretar de formas tan distintas, y yo hasta el día de hoy me preocupo, porque además conozco la circular, como tú bien sabes, hasta el día de hoy me pregunto por qué se derivó de esa circular tantas cosas que esa circular no dice, ni a favor ni en contra, simplemente guiaba en ciertos ámbitos de interpretación. Uno de ellos es el arraigo, y entender el arraigo de calidad, ¿no es cierto? Entender que el arraigo no es un criterio estático, eso es algo que observé yo, respecto de lo cual he escrito en más de una oportunidad.
se empezó a utilizar la justificación del arraigo del tipo tiene o no tiene, ¿no? Y el tiene o no tiene en el criterio como el arraigo no funciona, por razones obvias. Tú, yo, todos tenemos arraigo. El problema es qué tanto arraigo tiene. Y probablemente, y aquí quería hablar de la facilidad para ganar el país, yo creo que hoy por hoy, ya mirando una perspectiva técnica y si quieren formalista, pero me parece importante anotarlo, hoy por hoy el peor problema que enfrenta la evaluación de la prisión preventiva es que yo no sé exactamente por qué razón se piensa que las facilidades para abandonar el país son un elemento adicional al arraigo, que es alucinante. Es decir, cuando está en el mismo numeral, te dice el arraigo determinado por... Cuando es una consecuencia en realidad, es una consecuencia. O sea, si tú tienes arraigo, pues te hace más difícil abandonar el país con una facilidad. Exacto. Pero hay un punto central que a mí me parece, por ejemplo... Pero yo quería acabar esta idea porque me parece importantísimo en la luz de las últimas resoluciones. Las facilidades para abandonar el país son un componente del arraigo. Yo he escuchado, no una vez, José Luis, tú creo que lo sabes, tú sigues mucho más la jurisprudencia que yo y probablemente lo escuché muchas veces, no una vez, por lo menos 8 veces en el último año, tiene arraigo pero también tiene facilidades para abandonar el país. Tiene arraigo de calidad, pero tiene facilidades para abandonar. No, así no funciona. Claro, no funciona. Así no funciona. O sea, es más, es una motivación contradictoria. Exacto, es un componente el arraigo. Tengo arraigo domiciliario, tengo arraigo profesional, tengo arraigo familiar, ¿no es cierto? Tengo facilidades para abandonar el país. No estoy diciendo que esto es una cuestión numérica, no estoy diciendo que esto es 3 contra 1, pero es 3 contra 1. ¿No? Tendría que ser un extranjero itinerante, con conexiones, con capacidad de vivir fuera, con una organización criminal extranjera, a tener facilidades para abandonar el país que pesa. Pero hay un tema grave, mi querido Gonzalo. O sea, el tener posibilidades de abandonar el país es una conjetura. Todos tenemos posibilidades de abandonar el país y no necesariamente las personas que poseen ingentes recursos, las personas de clase media. También un migrante, una persona de la selva, de la sierra, de cualquier barrio de la costa puede abandonar el país. Pero acá hay no solamente una conjetura criticable desde el punto de vista justificatorio, sino que pasa por alto que el abandonar el país, mientras no se tenga ningún impedimento o restricción, es el ejercicio legítimo de un derecho constitucional que es la libertad de movimiento. O sea, si yo no estoy sometido a un proceso y no tengo ningún impedimento, el ejercicio de un derecho fundamental, libertad de movimiento, no puede ser utilizado en mi contra, sobre todo cuando hay medidas que conjuran de manera eficaz ese posible ejercicio. Impedimento de salir del país. No, y desde luego yo creo que es un criterio evaluar. A mí me llamó muchísimo la atención en una audiencia que tú conoces perfectamente, en que se diga: la casación de Arequipa estableció que las facilidades para abandonar el país son un criterio. Increíble. Primero porque no lo establece la casación de Arequipa, lo establece el Código Procesal Penal. Un dato ciertamente relevante. Pero además porque la casación de Arequipa dice exactamente todo lo contrario a lo que postuló el fiscal. Porque era, como es un caso conocido, era un funcionario español imputado por delito de colusión que tenía conexiones en el extranjero, ni siquiera que tenía pasaporte y dinero, tenía pasaporte, dinero y conexiones en el extranjero. Y lo que dijo la Corte Suprema es, uno, que eso no bastaba porque tenía todos los demás componentes de arraigo, y esto también formaba parte del arraigo, que es lo que dice la resolución, y dos, que la persona que va y regresa es una persona que demuestra que su centro de labor es acá. Yo estoy de acuerdo con utilizar la facilidad para abandonar el país, por ejemplo, para el itinerante. Hay gente que vive a Salto de Mata, hay gente que vive en distintas partes del mundo, es una persona que no tiene... que lo digo directamente además, más allá de que no voy a emitir una opinión, el caso Toledo. Toledo es un hombre que vive 3 meses del año en el Perú y que tú puedes decir... Pero salió y no regresa. O sea, él sale y no regresa, definitivamente habla de que no tiene arraigo. O sea, el problema no es salir, el problema es con qué tanta frecuencia regresas y si vas a venir. Ya hay un tema, por ejemplo, que considero categórico y definitivo. Si el problema es la capacidad de salir del país, pues hay que solucionar el problema. Si el inconveniente es que te puede decir, pues te impido que viajes. Pero la pregunta es, ¿la única manera de impedir que viajes es la prisión preventiva? No. Totalmente de acuerdo.
O sea, definitivamente hay soluciones y medidas adecuadas. Y yo creo que los jueces... La entrega de pasaporte. Claro. Yo creo que los jueces están completamente errados en el Perú cuando problemas de viaje al extranjero los solucionan con la prisión preventiva. Y lo ha dicho la Corte Suprema. Es decir, no, con ciudadanos extranjeros. Es yo creo que hay que corregir. Los jueces de grado inferior, porque la Corte Suprema lo ha dicho, es precedente. Es un precedente, la resolución de la que estamos hablando, un precedente judicial que establece que no es posible utilizar la facilidad de abandonar el país como un criterio único, porque eso es discriminatorio. Sí. Entonces, claro, yo no creo que la Corte Suprema haya dicho eso para los casos que no tienen pena grave, ¿no? Porque lo que la gente dice es, no es criterio único, pero yo también tengo gravedad de la pena, no lo es. Es tu criterio único en el marco del arraigo. Es decir, el único criterio que estás utilizando en el marco del arraigo es ese, porque todos los demás criterios son a favor del imputado. Si todos los criterios son a favor del imputado, si tienes uno que cumple, tendrá que ser de mucho peso oye, pero resulta que se fue vino, resulta que se va por estrictas razones de negocio, resulta que tiene casa, familia, no hay peso, hay arraigo. Hay un criterio para evaluar el periodo, todos tenemos un criterio para algunos tendremos familia, otros no tendremos plata, pero tienes que evaluar el conjunto en el arraigo, la facilidad para abandonar el país está en el arraigo. Entonces, si una persona no tiene casa, no tiene familia y tiene facilidad para abandonar el país, tienes otro contexto. Sí, claro. ¿No? Pero no evalúes la facilidad para abandonar el país como un numeral independiente, autónomo, en el que dices, tiene arraigo pero tiene plata. Porque José Luis es muy sencillo. Los que tienen plata, iba a decir tenemos, pero no es mi caso, los que tienen plata pueden abandonar, y los que no tienen plata no tienen casa. ¿No? Entonces van todos para adentro. Todos para adentro. Nunca hay arreglo. Claro. ¿No? Porque, claro, una persona que tiene facilidades para abandonar el país probablemente tenga arraigo domiciliario, y una persona que no tiene para abandonar el país, ¿no? Quien habla que hace te pasa el tiempo de no viajar, no tiene casa. Entonces, todos para adentro. Yo te quería, ya para culminar, mi querido Gonzalo, plantear una pregunta directa e incómoda. ¿Cómo evaluamos el desempeño de los magistrados en el sistema de la Sala Penal Nacional, la Sala Penal Anticorrupción, que dictan con tanta frecuencia prisiones preventivas? La regla es la prisión preventiva y las comparecencias hay que buscarlas meticulosamente. Mi reflexión es la siguiente. Yo puedo discutir, por ejemplo, que un magistrado no lea a Gonzalo de Río, el autor nacional más importante de prisión preventiva y uno de los libros más importantes sobre el tema en América Latina. Yo puedo discutir que un magistrado de los subsistemas de justicia no revisen las sentencias de la Corte Suprema o simplemente teniendo efecto vinculante dichas sentencias no le hagan caso. Pero lo que yo no puedo tolerar es que los magistrados ignoren los tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fija criterios obligatorios al momento de dictar prisiones preventivas. Me basta con la Suprema. Mira, es que al final, ¿a dónde va mi preocupación, mi querido Gonzalo? Al final yo creo que el Perú está dividido entre considerar que un juez debe ser catalogado como el personaje del año, junto después de Gareca, el director técnico de la selección peruana, y hay otro grupo que dice, pero algo anda mal acá. Muchos periodistas, que no se les puede acusar de arbitrarios unilaterales, dicen, pero está mal. ¿Cuál es el termómetro final? Tú me parece que dices deben ser las sentencias de la Corte Suprema, pero a mi criterio, por ejemplo, es el cumplimiento y respeto a los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque acá en el Perú podemos discutir muchas cosas, pero hay un termómetro y un rasero distinto al nacional que te genera conclusiones absolutamente válidas y definitivas. Y yo no me imagino, por ejemplo, que un juez pueda dejar de ser analizado en sus decisiones si cumple o no las sentencias o los tratados internacionales que son compromisos obligatorios en el Perú. No sé qué te parece. Sí, como tú sabes, yo tengo un gran respeto por esa sala, igual que tú, no tengo igual ninguna. yo. De hecho, soy invitado al último plenario que se realizaron recientemente y hablamos de temas vinculados.
Y tengo un Yo lo digo por la sala. y tengo un gran respeto por el doctor Carguancho, a Concepción Carguancho, que es un hombre a quien conozco profesionalmente y respeto su trabajo. No, yo no creo que... Más él dice que es tu amigo. Yo sí, mi amigo, yo no creo que ese sea un problema de personas. Creo que es un problema de que estamos en un contexto en el que tenemos que ser más cuidadosos. Porque a mí hay algo que me agota y es que la Fiscalía pide prisión preventiva en todos. Es decir, no tiene otra alternativa. Y luego se utiliza el concepto de que son objetivos. No conozco un caso de corrupción reciente en el que hayan pedido, bueno, uno, ¿no? No me queda muy claro, ¿no? Ese es el único que lo han pedido, pero yo también creo que hay que evaluar con ponderación. Y creo que esa ponderación tiene que ver con una estructura. No me puedo fumar 300 discusiones en Facebook de mis queridos alumnos, exalumnos y compañeros más jóvenes de derecho acerca de la litigación oral para que al momento en que por fin hay una discusión álgida como es esta y que tiene que ver con la litigación oral, resulte que la audiencia no dé razones suficientes a los jueces para, ¿no? Es decir, no nos podemos pasar hablando de la litigación oral y dando cursos de la litigación oral para que una audiencia, lo dice Aldo Mariate en una excelente columna, para que una audiencia dure 14 horas. Pues. Es decir, hay un principio en el derecho procesal que hay que empezar a darle la importancia que nunca nadie le ha dado, siempre lo ponemos último, ¿no? De que tú hablas mucho, además la concentración, ¿no? Si yo me dedico 14 horas a una audiencia, es muy difícil, y hablamos al inicio que Concepción Carguancho es un excelente sintetizador de información, más allá de que no estemos o no de acuerdo con sus resoluciones. Pero lo utiliza para las prisiones preventivas. Pero aún así, no puedo durar 14 horas. Porque en 14 horas yo no me formo una opinión correcta de nada. Es un de trato, absolutamente para nada. mí es un trato inhumano y degradante. Y tortuoso. Claro. Y tienes un juez que ya no sabe qué dijo el doctor Pérez, no voy a poner el nombre, ya no sabe qué dijo a las 4 de la tarde del día de ayer, ¿no? Entonces, yo creo que los grandes defensores de la litigación oral que están hasta en la sopa deberían empezar a plantear pautas serias de qué tenemos que hacer. Yo voy a apuntar algunas. Un juez activo, porque, mira tú, qué curioso, los defensores de la litigación oral son defensores también del juez neutro y no funciona. En Estados Unidos, el proceso adversarial por excelencia, el que citan como ejemplo, una audiencia no dura 14 horas. Y no es que no dure 14 horas porque los jueces le den menos tiempo a los abogados, sino porque los jueces plantean claramente cuáles son los puntos de discusión. Mejoran la riqueza del debate. Puntos controvertidos, aspectos problemáticos. Pero acá comienza la exposición. Oiga, señor, no siga hablando del fumo. Señor, no siga hablando del fumo porque ya tengo una decisión tomada. O sea, te citan 30 elementos de convicción cuando 3 son relevantes. Exacto. Los 27, ¿para qué los vas a discutir? Exacto. No, es un tema de racionalidad. Yo lo que hubiera dado, porque un juez a la hora diga, en verdad no se ofendan, pero ya tengo formada una opinión del fútbol. Sí. Ya está, no necesito más debate. Sí. Un juez hace eso acá y los garantistas, recontragarantistas y defensores del proceso más formal del planeta, que es el peruano, no tengo ninguna duda de eso a estas alturas. Discutimos todo el día de litigación oral, pero no sabemos para qué sirve. Estoy convencido de eso. Saldrían a matar a ese juez, pero lo acusarían de inquisitorial. El gran problema que la litigación oral, mi querido Gonzalo, coincidirás conmigo, es un tema de técnica, de usos, de recursos, no es un tema de contenidos. Tú puedes ser un experto en litigación oral, pero no saber nada de derecho. Pero la litigación oral me tiene que dar la solución. Y eso conozco bastantes. O sea, la litigación oral le tengo que preguntar a los litigantes orales, a eso les pregunto. ¿Qué hacemos con la audiencia de 14 horas? Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Porque que ningún mal llamado experto en litigación oral, ¿sí?, se pronuncia a favor o en contra. Son personas, discúlpame, acéfalas. Acéfalas. No, o sea, tú has escuchado a alguien... No, es que hay que decirlo y a viva voz. Tú has escuchado a alguien protestar por la duración de las audiencias, por el contenido. No, es que todo es un tema de técnica. Todo es un tema de procedimiento. Una audiencia de prisión preventiva no puede durar 14 horas. Y he escuchado por ahí decir, a veces son 40 imputados, así sean 200. No puede durar 14 pero mira, horas. Porque un juez, porque uno de los principios fundamentales de la oralidad es la concentración, es la capacidad de recibir información coherente. Discrepo, Gonzalo, abiertamente contigo
yo creo que una audiencia de prisión preventiva sí puede durar 14 horas, pero cuando hay 200 imputados. No, claro, por eso digo. Pero si hay discúlpame, hay 3 personas, una persona, o sea, concentra y mejora el debate. ¿Por qué no le pides a la Fiscalía que fije los puntos controvertidos? ¿Por qué no le pides un análisis del problema? Pero te voy a es una cuestión simplemente técnica. Voy a corregir algo más, pero una prisión preventiva de 200 personas no se debería resolver en una audiencia. Pues. Ese es otro punto. No, pero 14 horas en 2 partes. O 4, en 5, claro. 7. O sea, ahí hay mecanismos. Y ahí hay que empezar a flexibilizar probablemente una detención más larga, no lo sé. Sí. Hay que mirarlo. Y hay que mirarlo sin apasionamientos. Las 24 horas de detención felizmente ya se superaron porque a veces la defensa de 24 horas de detención el remedio es peor que la enfermedad. Pero yo sí digo, e insisto, y que no se nos entienda mal, somos defensores de la litigación oral bien entendida, es decir, es la litigación oral la que tiene que brindar las herramientas como para que discusión racional y con contenido jurídico. Oiga señor, ustedes dos van a discutir y van a discutir durante 14 horas y yo después de las 14 horas voy a tomar una decisión. Eso ya no habría que preguntarle a un abogado si funciona, habría que preguntarle a un médico. Y un médico estoy seguro que te contestaría, no, eso es imposible. Inhumano. Porque en la hora 13, minuto 48, lo que dijeron en el minuto 20 no existe. Esa es la concentración. La concentración no solamente es una cuestión de días y de meses. Claro. Es una cuestión de decisiones en audiencia también, en la medida en que 14 horas, hermano. Entonces, tiene que haber un papel, apunta, el Concepción Camacho apunta, pues no apunta se muere, ¿no? Y hasta le han hecho una parodia. Pero además revisa antes y después muy bien los documentos. Exacto. O sea, no solamente esa es otra cosa que sostienen los imperialistas. Los imperialistas dicen que no puede revisarla, entonces ya que se mete un tiro, porque no va a poder decir absolutamente nada, o porque ya las audiencias no tendrían que durar 14, en el caso de Concepción, sino 49, y a ver quién se va a comer. Entonces, yo creo que eso ya no es razonable. Hemos fijado una prisión preventiva en la última audiencia, conocida por todos, a las 4 de la mañana. Yo puse en Twitter esto antes de las 4 de la mañana, ni por casualidad, y le pegué a la hora, y mucha gente me dijo, no, ¿cómo se le ocurre, doctor? Ha dicho que antes de las 12, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana hemos dictado una prisión preventiva. Eso no lo resiste nadie. No lo resisten los pobres abogados que estaban ahí. Claro, es fácil, y hemos visto muchas personas que critican a la hora de los abogados, 14 horas, domingo, hasta las 4 de la mañana. Esto es una profesión como cualquier otra, que incluye al fiscal, incluye al juez en este caso. No, al fiscal también. Este es un sistema que tenemos que corregir. No está funcionando. Uno de los peores problemas para mí en el desarrollo de políticas públicas, y esta es una política pública, es creer que las cosas están bien cuando no están bien. Claramente no están bien. Pasa en educación, pasa en salud y pasa en justicia. Este código ha creado grandes cambios, pero ha creado unos huecos. Muchos demonios también. Muchos demonios. Y una prisión preventiva de 14 horas no la va a entender ni Dios. Es decir, y esto ya no es Carguancho, esto ya no es el fiscal, ni Dios. Una discusión probatoria alrededor de una prisión preventiva. Yo he hecho una evaluación seria de esa audiencia. De las 12 horas, 8 se discute prueba. Esta es una medida cautelar. Yo hubiera atacado 3 o 4 cosas así del fumo, porque hay que atacarlo. Tú has tenido declaración de barata. Tú has tenido el éxito más importante en materia de medidas cautelares en la colaboración eficaz. Una de las cosas de las que no hemos hablado, la colaboración eficaz, el colaborador eficaz es un testigo coimputado. El coimputado es, a palabras de Vázquez Sotelo, un medio de prueba escasamente fiable. La norma en colaboración eficaz exige, tanto para el colaborador eficaz propiamente dicho, como para el postulante, que creo es el término que se utiliza, exige corroboración. Un tema básico de prueba, básico, elemental, de teoría básica de la prueba. Las pericias no corroboran testimonios. Hechos o imputación. El testigo testifica sobre hechos y el testigo experto, que es el perito, califica hallazgos. Es decir, no introduce información al proceso, interpreta la información. Eso es un perito.
Entonces, si el testigo coimputado, colaborador eficaz, Vázquez Sotelo, de escasa fiabilidad, no introduce información económica, el perito no tiene que corroborar. ¿Cuál es la información económica que introduce Barata? No, dice que pagó Odebrecht, pero las consorciadas sabían. Es un tema, por ejemplo... Pero introdujo porcentajes, introdujo índices de productividad, introdujo ¿cuáles son los margen patrimonial. Los criterios que se simularon. No dice nada la declaración. ¿Cómo un testigo pero, experto perito pero corrobora a un testigo? En el caso que tú comentas, y bueno... O sea, lo entendería si yo te dijera, yo le he robado a José Luis 4 millones de dólares. Y un perito dice, 4, acá están. Está corroborando mi información económica. Pero este caso no se da. Pero lo que más me sorprendió de la audiencia de prisión preventiva es que no se analizó ni por la defensa ni por la fiscalía, bueno, la fiscalía no tenía por qué hacerlo, ni por el juzgado, las declaraciones contradictorias de Jorge Barata. Ante los fiscales peruanos, Jorge Barata señaló que las consorciadas sabían de los pagos que había hecho Odebrecht a Alejandro Toledo. Ante los fiscales brasileños dijo que las empresas consorciadas no conocían ni estaban informadas. La pregunta es, ¿alguna de las dos versiones es falsa? ¿Puede enviarse a la cárcel a unas personas con una declaración probablemente falsa de un colaborador eficaz? Creo que no. Una persona que objetivamente miente, porque por un lado dice A y luego no A, no puede determinar que alguien vaya a la cárcel. Yo creo que ese es uno de los aspectos, por ejemplo, pendientes. Tú sabes que no voy a entrar a valorar el caso porque lo dijimos al inicio. No, pero es que no me parece interesante. Pero me queda bastante claro que un coimputado, no estoy hablando del caso en general, un coimputado con versiones contradictorias es, desde la perspectiva de la tierra de prueba, una prueba que vale para nada. Es decir, si el coimputado no es una prueba fiable, si el coimputado colaborador eficaz es menos fiable que el coimputado, porque eso dice la ley, Sí, claro. ¿no? Es decir, un coimputado tiene razones para mentir. Un coimputado colaborador eficaz que va a recibir un beneficio tiene mayores razones para mentir. Un coimputado con declaraciones contradictorias, los españoles utilizan aquí la frase blanco y en botella, leche. Es decir, no hay otra interpretación posible. Puede seguir usted con su investigación, puede formalizar, no tiene un caso. No digo que no lo vaya a tener, hoy no lo tiene, porque la norma exige la corroboración de ese. ¿Y qué tengo yo para la corroboración? Pero antes de la corroboración se requiere un análisis de verosimilitud interna. Y uno de los requisitos es declaración minuciosa y otro de los aspectos es coherencia interna. Si no hay coherencia interna, porque hay dos declaraciones del mismo colaborador que dicen exactamente cada una lo contrario de la otra, pues no puede ser utilizada para dictar una medida tan drástica como la prisión preventiva. No se trata solamente de declaraciones contradictorias, sino incompatibles entre sí. Si yo digo que las consorciadas o sus directivos sabían acá en el Perú, a los fiscales peruanos, y digo que en Brasil no sabían, pues definitivamente no se puede creer. O sea, sí, falta de coherencia. Pero no voy a volver... el primer requisito, que es la verosimilitud interna, no se cumple. Entonces, si no voy hay a entrar... verosimilitud interna, no es necesario pasar al segundo filtro. No voy a entrar, no voy a entrar a valorar el caso concreto porque pero sí, me queda claro que una colaboración eficaz, eso lo he establecido en el caso de Félix Moreno, es una colaboración eficaz que requiere algo más. Y eso algo más, y esto es algo muy importante decirlo, los elementos de convicción plurales en el ámbito de la prisión preventiva, los elementos de convicción plurales en el ámbito de la corroboración de la información de un colaborador eficaz no es una cuestión de número. Claro. Sí, es una cuestión de fortaleza en medio de prueba. Oiga, señor, no crea que solo tengo esto, ¿eh? Acá tengo lo que tú dices, 40 más. Sí, señor, pero esos 40 no sirven para nada. No tiene un medio de prueba ahí en sentido... Lo que hay que evaluar es el elemento de prueba, no el medio de prueba. El medio de prueba es el vehículo. No es tengo 8, es cuánto peso tienen esos 8. Y sabe usted una cosa, a veces 1 pesa más que 8, a veces 15 no pesan nada. Esta idea de creer que
Como la gravedad de la pena es un criterio que no puedo ir solo, mire, acá tengo uno más, ¿no? Y me saco el de la magnitud del año pasado, ya tengo dos. No es numérica el asunto. Lo mismo para el colaborador eficaz. Y yo no estoy emitiendo una opinión sobre un caso particular, porque luego la gente se enciende porque quiere justicia inmediata, bla, bla, bla. Esa discusión no voy a entrar. Simplemente una cuestión de razonamiento jurídico válido. Si lo que yo estoy diciendo es, tengo más pruebas que confirman la declaración del colaborador, tengo que introducir en la motivación un criterio que me permite establecer cuál es el valor de esa prueba. ¿Qué es lo que me llama la atención? Tú has decir que eres una de las personas que mejor y más ha escrito en este país, y no la que más y mejor ha escrito en este país sobre motivación. ¿Cómo se motiva el fumus boni iuris en las audiencias? ¿Sabes cómo se motiva, creo yo? No estoy hablando de este caso, estoy hablando de los últimos 20 casos que me he visto, como todos ven en los videos. Creo que se motiva el tipo, yo estoy convencido. ¿Sabes qué, José Luis? Yo estoy convencido. Y el juez José Luis Garguancho, a quien aprecio y estimo, incluso en alguna audiencia... Es un magistrado muy inteligente, ¿no? En alguna audiencia cuestionaba a los abogados por obstruccionistas. Entonces hay que tener cuidado. Y hay que decirlo, hay un allanamiento a un partido político, que es el Fuerza Popular, que se acusa también a una persona de obstruccionista. Entonces, yo sí tengo un problema, y es que podemos estar creando una justicia lesiva, una justicia que se va a convertir en una guerra y no en un espacio dialéctico. Un fiscal, un juez no pueden decir que la defensa, por ejercer una defensa, son obstruccionistas. Sin esto yo sí creo que hay que hacer una defensa cerrada. Y si la hacen delante de él, que tiene poderes disciplinarios, ¿no? Bueno, los argumentos de defensa no son obstruccionistas. Y delante del juez. Y delante del juez, que es muy importante, ¿no? Porque si son antes, pues se pueden criticar, pero si son delante suyo... Ir a un testigo, decirle que declare en un determinado sentido. Claro. Que todo el mundo lo hace, por cierto, además. La litigación oral también lo apoya. Pero no, acá hay una historia de sus argumentos de defensa me están pareciendo obstruccionistas. Sí. Eso va contra el Estado de Derecho. Y violan el principio de imparcialidad. Mis queridos amigos, muchas gracias. Ha sido una conversación larga, pero esperemos interesante y productiva. En el Perú vivimos una época de terremotos, de prisión preventiva. Vivimos en una crisis de civilidad, de justicia, de democracia, por el riesgo permanente de pérdida de la libertad y de los derechos fundamentales. No solamente de las personas vinculadas al caso Odebrecht, sino que esto genera un efecto dominó, porque si los ricos y los poderosos de este país están enviados a prisión preventiva, cualquier mísero mortal puede terminar en el mismo desenlace. En todo caso, nuestras reflexiones buscan generar el debate, líneas de reflexión y poder intercambiar en un diálogo fructífero algunos puntos de vista. Muchas gracias.